Bienvenidos a todas y todas a un nuevo capítulo de la hora 25, una hora imaginaria en el tiempo y el espacio, un tiempo inerte para poder reflexionar, calibrar, entender, comprender y saber qué hacer. Un tema que está tremendamente en boga en Chile tiene que ver con el proceso constituyente y los artículos que se han ido indexando al texto como propuesta para ser votada en un plebiscito obligatorio donde el voto es obligatorio para aprobar o rechazar. Sin duda que es una tamaña tarea tratar de entender qué criterios honestos, éticos, técnicos y profundamente honestos y con un compromiso social de corto, mediano y largo plazo, qué es necesario, qué debo atender, en qué debo fijarme, qué me permite orientar una honesta reflexión que nos aleja de posturas iniciales inamovibles de gente que entró para rechazar y gente que entró para aprobar, y todos los adherentes que no están en un proceso reflexivo honesto, sino que están juntando pruebas para reforzarse a sí mismos. Entonces la pregunta que le voy a hacer a nuestro invitado, don Rodrigo Logan, para iniciar el espacio. ¿Cómo está? Bueno, muy buen día y muchas gracias por la invitación. No, feliz de poder participar de la reflexión y poder aportar algunas distinciones que son muy necesarias. Entonces te voy a tirar una tremenda reflexión para iniciar. Dale. Quiero iniciar la reflexión del capítulo en cuáles debieran ser los criterios más adecuados para evaluar una propuesta en su totalidad. Es decir, en qué la gente debiera atender y ponderar en mayor medida para poder decir apruebo o rechazo. Listo. Según mi criterio, es que pues, son como varios, pero si los tuviera que agrupar como en conjunto, son que la propuesta constitucional, mirada en su conjunto sistémico, entregue cohesión social, gobernabilidad y crecimiento en equidad. Posibilite el crecimiento en equidad. Y con eso me refiero a la creación de riquezas y su distribución. Ojo, creación de riqueza, no propiedad, porque hay algunos que siento que confunden lo que es la propiedad con la riqueza, que no es lo mismo. Entonces, con esos tres, y de ahí obviamente podemos subderivar a más, pero eso es, o sea, cuando se estudian las constituciones a nivel mundial, había un autor, se llama Karl Loewenstein, que él hizo un análisis de las distintas constituciones y se dio cuenta, o sacó parámetros, aunque correlación no es causalidad, pero él sacó conclusiones de por qué había constituciones que permitían a esos países ser más desarrollados y tener un mejor bienestar, ¿no? Un bienestar para la vida de sus ciudadanos. Y se dio cuenta de que tenía estos elementos, que sus constituciones eran constituciones que no eran identitarias, no eran segmentarias, sino que permitían la cohesión social. Segundo, que daban gobernabilidad. Sus estructuras internas de gobierno ya sea local o de gobierno nacional, estaban imbricadas, relacionadas unas con otras, tenían incentivos y tenían controles cruzados. Y la tercera, él se dio cuenta de que valoraba el esfuerzo, la libertad de emprendimiento, la libertad de los privados, pero fiscalizaba, o sea, en una relación simbiótica con el Estado, pero no anulaba la capacidad de emprendimiento de los privados. Y cuando digo los privados me refiero a las personas, y no me refiero solamente a hacer grandes empresas, me refiero a pymes principalmente. Y también a organismos de la sociedad civil, a crear juntas de vecinos, centros de madres, clubes deportivos, centros de adulto mayor, a todos que tengan personalidad jurídica, que puedan participar en la vida civil. Y se dio cuenta de que cuando eso ocurre y se genera esta simbiosis, que la gente siente que tiene una libertad y que esa libertad es reconocida por el Estado, se empieza a generar riqueza. Y ahí también él detecta de que hay constituciones de que permiten esa equidad, o sea, permiten que esa riqueza que se vaya creando se vaya distribuyendo, ya sea a través de transferencias directas del Estado, porque recuerden que la persona más rica no es la que más gana, sino es la que menos gasta o la que menos necesita. Por tanto, hay muchas cosas que hoy día usted podría ver en el ambiente nacional que son transferencias del Estado, y hay otros estados que son muchos. Por ejemplo, hay estados como Finlandia, que Finlandia te dice, mira, usted paga harta impuestos. No quiero hacer el símil que son igual a Finlandia, pero quiero la lógica. Ellos dicen, mira, usted paga harto impuestos,
Pero como paga autoimpuestos, usted va a tener derecho a ir a los ayuntamientos a pedir explicaciones de qué se gasta sus impuestos, cuestión que aquí en Chile no existe. ¿Ya? Y por tanto, el transporte público, salud pública, vivienda pública, porque tienen vivienda pública, pedir las casas de acogida, y tienen educación pública, todo usted puede pedir cuenta, porque entendemos que usted es un ciudadano, paga impuestos y que esos impuestos le dan a usted un derecho, es un deber. Parten por el deber, ojo, ese es otro tema, parten por el deber y después por el derecho. Pero usted también tiene un derecho. Bueno, entonces si da cohesión social, lo primero, o sea, una constitución que no cohesione socialmente a los miembros de su nación, es una constitución que está destinada al fracaso. O sea, una constitución que establece privilegio en favor de unos pocos y pocas, que segmenta a la población, que lo establece, que no le da una unidad identitaria. No estoy diciendo que sea solamente un Estado único, ¿ya? Para que la gente después no me diga, claro, está hablando del plurinacionalismo. No, puede ser incluso plurinacional, pero tiene que haber una unidad, una amalgama que lo una, que exista cohesión social. El otro, como te digo, el tema de la gobernabilidad es su estructura. Su estructura, o sea, no puede ser que tú me digas, no, mira, va a haber un presidente, un vicepresidente, un primer ministro, gobiernos regionales, y que no haya un elemento conector entre todas las autoridades, porque eso va a dar ingobernabilidad, que genera espacios grises. Y la tercera es la creación de riqueza y el reconocimiento de la libertad de los ciudadanos. Ya. Mira, me parecen súper atendibles y pertinentes la propuesta de a lo los menos, criterios, a lo menos estos 3 criterios. Independiente de que pudieran haber más u otros, ocupémoslos de ejemplo para distinguir la mecánica virtuosa que busca entender por qué y cómo tomamos decisiones y cómo debiéramos hacerlo, porque hay una brecha. Esto, en primera instancia, para seguir la dinámica, la primera pregunta es, ¿lo cumple o no lo cumple? O está incorporado o no está incorporado, y luego es en qué grado está incorporado. Claro, lo que pasa es que ahí también quiero hacer un doble clic. Es buena pregunta. Es que ahí entraste es que vamos a depurar el ejercicio para mostrar la mecánica. Porque esa pregunta es muy buena hace tiempo, porque entraste en el área. Porque claro, estáis preguntando en esencia si cumple o no cumple. Pero quiero hacer un análisis, pero sin ser político, sacarle el toto a la aguja. Veamos qué significa calidad. Porque cuando nosotros hoy día, calidad es un término muy, muy utilizado cuando dicen, ¿qué es la calidad? Hagamos un control de calidad, educación gratuita y calidad, una salud de calidad. Pero y la gente lo ocupamos, pero no nos damos cuenta qué es. A mí me gusta siempre el concepto para que así no se transforme en la Torre de Babel. La calidad es una percepción, no es cuantitativo, no es de número, es de cualidad. Es una percepción que yo tengo, al igual que la seguridad pública. Más carabineros no me van a dar seguridad. La seguridad es que yo me sienta libre de riesgo, ¿cierto? Es una percepción. ¿Y es la percepción de qué? Entre la brecha entre lo que yo tengo y lo que yo esperaba. Eso es, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo esa expectativa, yo digo, una educación de calidad es una educación que tiene una brecha corta entre lo que yo esperaba recibir y lo que estoy recibiendo. ¿Correcto? Entonces, desde ese punto de vista, cuando nosotros analizamos la Constitución, el proyecto, tenemos que ver a qué iba cada uno de los grupos a la Convención. Y sobre esa base, veamos si lo miran sistémico o lo miran por segmento. ¿Y por qué? Porque si yo iba a la Convención, ¿te acuerdas que nosotros en los primeros programas hablamos de que aquí había distintos grupos? Estaban las feministas, 8M, regionalistas, ecologistas, indigenistas, la gente que hablo de adultos mayores, gente en grado de discapacidad, los privados de libertad, y estaba también gente que venía con la idea de la Agenda 2030, porque lo dicen, de la ONU, y tratar de implementarla con su ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por otro lado, estaba la gente que trataba de mantener la estructura basal del eje de la Constitución del 80-2005, a propósito del principio de subsidiariedad, el rol de los privados dentro de los planes y políticas públicas. Ahí ya llevamos 8. Entonces la pregunta es, y quedémonos ahí, porque para no seguir, y esos 8 grupos van con la idea de una mirada sistémica del proceso, van a satisfacer su calidad, la calidad esperada por ellos, de un punto de vista sistémico, o solamente van a lograr el punto y con eso van a votar que sí cualquier cosa, o van a votar que no cualquier cosa. Claro, excelente precisión, porque la pregunta es, ¿cuáles son los criterios de satisfacción
que están utilizando los constituyentes para emitir juicios de buena o mala proyecto de constitución. Porque hay que cuestionarlo. Porque eventualmente podemos estar ante gente que diga, mira, el criterio de satisfacción que yo tengo es simplemente que se apruebe el derecho a la salud. Y mientras eso esté ahí, yo voy a votar apruebo independiente de lo otro. Eso es un error. Hay que entender que hay cosas buenas que son necesarias para un proyecto bienestar del país, pero que no necesariamente son suficientes para emitir un juicio sistémico. Y quiero notar ese paso entre los que van votando porque se ponga alguna cosita de su propia conveniencia, de su propia ideología, de sus propias bases, que es legítimo, pero sería deshonesto o por lo menos intelectualmente pobre reducir una evaluación de una constitución que va a tener tremendos impactos en las tres variables que tú dices y entre otras más. Sí. Y el llamado social que yo pretendo hacer en este capítulo es decir, nosotros como sociedad tenemos que a lo menos acordar algunos criterios sistémicos comunes para evitar que la concentración de votos apruebo o rechazo sean resorte de particularidades. Porque si este sistema puede consagrar muchos derechos sociales robustos, como vimos en las últimas votaciones, que se indexan al texto, eso dice... Alguien puede estar pensando en su cabeza, listo, tenemos un robusto compendio de garantías estatales en variables fundamentales como vivienda, salud, educación, qué sé yo. Alguien puede estar pensando, listo, con esto yo voto apruebo. Y eso desnuda que no ha comprendido dinámicas relacionales, porque que el texto asegura un montón de cosas, la siguiente pregunta es, bueno, ¿y cómo se financia? Y si a continuación de eso encontramos que el resto de los artículos hace más difícil el emprendimiento, hace más difícil la inversión, complejiza a los actores económicos y puede darse que estamos apuntando a algo completamente que todo indica que no va a ser cumplible en ningún grado satisfactorio ni con calidad, porque esto que está acá, que tiene que apalancar esto, está descuidado o se ha ido complejizando. Entonces, y además tenía otro tema, tenía el tema de la trampa lingüística en que estamos cayendo. Bueno, es que quiero hacerte un clic y responder acá. Esa reflexión que tú haces es muy interesante, pero parte de una base. Tú partes de la base de que todos los convencionales están igualmente preparados. Y yo no estoy de acuerdo. Yo comparto tu juicio. Sí, pues, disculpen que lo diga, porque claro, en las redes sociales me retan, me dicen... No sé, yo no dejaría... Como hay un argentino que dijo, el problema de Chile es que dejó a la Galucha haciendo una operación al corazón. Perdón que lo diga, pero es así. O sea, cuando tú miras tratas de hacer que alguien tenga una mirada sistémica, esa persona tiene que estar preparada. No es el caso de la mayoría de los convencionales. ¿Por qué? Porque la mirada sistémica implica entender que este es un texto jurídico. Es un texto político a la vez, tiene una parte dogmática y una parte programática, pero tienes que haber conocido cómo funciona el poder ejecutivo, legislativo, o la función judicial, municipal, de administración interna del Estado, porque si no sabes, claro, te quedas con tu pura mirada, la mirada indigenista, regionalista, feminista, todos los istas, y eso te impide, pues claro, te centra acá y te impide que sea una mirada divergente, sino que haces una mirada convergente, solo al punto donde te sientes más cómodo, donde más conoces, donde está tu grupo de interés. Y en ese momento, ¿sabes qué? Te transformaste en lo que combates, porque colocaste al mismo nivel el interés público con el interés particular de tu grupo de seguidores. Entonces yo voy a analizar si tienen los artículos del regionalismo, listo, yo voto a favor. No importa que haya quedado la escoba en sistema político. O yo soy ecologista, pero no importa si quedó la escoba en producción, en el modelo económico, da igual. ¿Te das cuenta? Y ahí sumémoslo, por eso digo que mal preparados. Y ojo, porque hay mucha gente que me dice, claro, es que propone que hayan puro... No. Mira, a mí me encanta que haya la visión de todo tipo, visiones del punto de vista médico, de las personas, las asesoras del hogar, porque hay una colega que habla del trabajo y el cuidado en el hogar,
hay la gente con grave discapacidad, me encanta la visión, pero creo que se debió haber hecho un proceso previo de capacitación. No que todos se transformaran en abogados, pero que sí supieran la diferencia que hay entre una constitución y una ley, que sí supieran lo que es un decreto, que sí supieran, y eso no tomaba más de 2 meses. Y ahí un estándar para poder nivelar la curva de aprendizaje para que llegáramos a hablar un idioma común. Eso hubiese ayudado mucho. Pero aquí viene el punto. Dado ese problema que ya tienes un segundo problema. Y el segundo problema es que el plebiscito de salida trae una trampa lingüística, en la cual vamos a caer todos, por lo menos de mi punto de vista, y que va tomado de lo que tú dices. No me permite a mí, Sebastián, decir que me gusta parte de lo que se escribió y que creo que es pertinente y que creo que aporta valor, y otra parte no. O todo o nada. Y como me dicen todo o nada, evidente que los que son políticas de nicho, los de nicho, van a ir a decir, si no me dieron lo que pedí, rechazo. Y si me dieron, me da igual cómo haya quedado la Constitución o el proyecto, yo voto a favor. Entonces se transforma en una votación de hincha, de galería, del tablón. Y además de eso, tienes otro problema. Para el rechazo es muy fácil, amigo. Porque el rechazo tiene que buscar un artículo. Imagínate, hasta la semana pasada, 249. Ahora se han aprobado 25 más. 240, va a quedar una constitución, pero larguísima. Basta que en el rechazo yo encuentre una que no me guste y haga una campaña sobre esa que no me gusta y la exacerbe, aumente sus efectos y alcance. En cambio, el apruebo la tiene muy difícil, porque el apruebo tiene que buscar que todo funcione en coinonía, en sincronía, sistematizado. Entonces tiene que tratar de ir a convencer o a explicar, como tú quieras, explicarle a la ciudadanía que el sistema en sí funciona como un todo armónico, ¿viste? Y que permite la cohesión social, la gobernabilidad, la creación de riqueza y su distribución. En cambio, el rechazo basta que el rechazo funciona. Este funciona sobre la abundancia y este funciona sobre la carencia. Pero ambos son válidos. Sí, pues qué interesante lo que tú señalas, porque claramente van a haber muchas más posibilidades de encontrar un artículo desastroso en un mar de artículos. Y el desafío para la prueba es lograr, a ver, saquemos lo deshonesto, el engaño, la propaganda, aislemos eso porque va a estar. Pues, o sea, yo me imagino gente que se va a parar a una población y va a decir, y con esta constitución solucionaremos todos nuestros problemas, todos tendrán derecho a casa, todos salud. Y ese canto de sirena no lo puedes desatender porque es la satisfacción de todos tus problemas. Pero es que ayer tuvimos una conversación. Pero justamente, para terminar la idea, justamente eso es deshonesto. Porque, y por eso lo voy a encapsular y me voy a referir a cómo debiera ser. Debiéramos entrar en una reflexión social que primero acuerde o distinga cuáles son criterios de satisfacción, de evaluación, que busquen una mirada sistémica y que propongan un bienestar en el desarrollo del país. Esos criterios tenemos que identificarlos, socializarlos y explicarlos. Es decir, co-construir criterios socialmente válidos para emitir un juicio informado y pronunciarnos sobre a lo menos, los criterios basales compartidos. Si no está esa capa, cada uno va a votar por cualquier aspecto, por cualquier cosa, por lo que se le ocurra, y eso es un riesgo. Y ahí viene el tema de cuál es el rol de los convencionales. Mira, yo ayer tuve una reunión hasta tarde porque terminamos la votación como a la 1. Y de ahí nos quedamos un grupo como de 25. Y ya hagamos un Zoom, empezamos con un Zoom, había otros que están con los que yo estaba al lado. Como tengo la oficina aquí cerca, entonces estoy cerca de la convención. Y empezamos a conversar y tuvimos en un momento como un debate. Porque muchos de ellos me decían, me siento complicado. Me siento complicado porque no sé qué le voy a salir a decir a la ciudadanía todavía. Porque hay cosas que funcionan y son preciosas, pero hay otras que no. ¿Qué salgo a decir? Entonces, y yo expuse el punto, que no les gustó, pero para que veas que estábamos conversando, estábamos conectados con esto. Yo le dije, oiga, ¿y por qué les hace pensar a ustedes que los convencionales tenemos que salir a decirle a la gente por qué votar? ¿Por qué yo tendría que decirle a alguien, vote apruebo o rechazo? Entonces me dijeron, porque para eso está, me dijeron. No, pues le dije, yo tengo una visión distinta y quiero proponerla, le dije. Nosotros no somos representantes como el Parlamento, como los diputados, diputadas, senadores, senadoras.
Nosotros, porque ellos fiscalizan, los diputados fiscalizan, representan y legislan. Los senadores representan, legislan y dirimen conflictos en calidad de jurado. Esos son ellos. Nosotros no somos representantes, por lo tanto yo no tengo por qué ir a decirle a las personas vote rechazo, vote apruebo. ¿No? Lo que sí yo tengo que hacer como representante es representarlos al interior del proceso y luego salir a explicarles el proceso. Fíjate que nadie ha hecho eso. Y obviamente lo vamos a empezar a hacer acá, pero ¿alguien le explicaba a la gente qué es lo que es plurinacionalidad? ¿Qué es lo que es pluralismo jurídico? ¿En qué consiste el Estado regional? ¿En qué consiste el concepto de autonomía alimentaria? ¿En qué consiste el conocimiento pleno? ¿En qué consiste el deber de inferencia del Estado a propósito de los datos personales? La gente no cacha nada. Ese es tu rol, ir a decirle a la gente. Y luego de haberle dicho a la gente tú abres educación mutua, y después dejas que la gente vote, pero en conciencia, que él elija, no que yo elija. Porque claro, si no es fácil, pues amigo, yo sé que los políticos somos referentes de opinión, si yo lo sé, si no es para tapar el sol con un dedo. Lo mismo que las personas que participan en televisión. ¿O tú crees que alguien que participa en un matinal, le vamos a poner un matinal para que no tiene arraigado, o sea, no tiene poder de opinión frente a la gente? Influencia. Gracias. ¿No tiene influencia? Claro que la tiene. Si le dice a la gente, sabe que vayan para allá, mucha gente va a ir para allá. ¿Por qué? Porque creen. No es que todos creen que los abogados que salen en la tele son todos buenos. Ahí tenía un ejemplo. No, si sale en la tele es bueno, porque no es así, po. Pero tiene influencia. Lo mismo que los políticos. Entonces los políticos hoy día tenemos influencia en nuestros lectores, en nuestra gente, en los que nos siguen, ¿ah? La banda amiga que le llamo yo. Pero eso no justifica para decirle a la gente, porque al final del día tú, cuando te habla el político tú sabes que él está hablando desde el punto de vista técnico, desde su amor al país, desde su visión informada, preparada y sistémica, o te habla desde la guata, desde su odio, desde su sesgo, desde que ese día se levantó mal, desde que le tiene mal al gobierno o quiere al gobierno. ¿De dónde me está hablando? Pero yo lo creo. Entonces tú me decías, Sebastián Benavente, el convencional. Y yo digo, Sebastián, claro, es que yo lo quiero tanto. No, si el Seba dice que es, yo me paro de cabeza, si me dice que me pare de cabeza. Eso no es justo. Sí, ese es un buen ejemplo, porque uno de los criterios tradicionales para tomar decisiones es delegar el criterio a otro. Cosas como, si Jaime Baza dice que esto es bueno, es bueno. Pero si Marcela Cubillos dice que es malo, es malo. Lo que está sucediendo es que uno, en vez de pensar, de reflexionar, de comprender y emitir un juicio, está diciendo, yo no voy a hacer nada de eso. Para mí es suficiente que mi representante, mi constituyente o mi referente me lo indique e inmediatamente yo voy a votar en coherencia. Pero eso es una deformación. Pero eso es irresponsable. Exacto, eso es la quiero. Ciudadanía, y ahí los miro a la cara. Eso quiero hacer notar. Los miro a la cara. Ciudadanía inconsciente, Ciudadanía inconsciente, porque es fácil pasarle la responsabilidad a otro, la papa. Es decir, si ganamos, gano. Si pierden, perdiste. O sea, somos capitalistas para las pérdidas y socialistas, socialistas para las derrotas y capitalistas para las ganancias. Todas las ganancias son mías y las pérdidas las compartimos. Somos socialistas en la derrota. No pasa nada, porque la ciudadanía es inconsciente. Cuando le traspasan esa responsabilidad que es gigantesca a su representante, pero gigantesca que tu representante pueda mover el dedo así como el emperador romano, y te diga para dónde vas, lo que tienes que decir, cómo tienes que vestirte, y tú dejas de pensar, de reflexionar, tu capacidad reflexiva crítica, y al final del día, tú nunca vas, insisto, le das tanto poder a ese representante que puede decir una burrada, una sandez, una estupidez, y tú lo vas a seguir, que es peor, porque él al menos tiene el propósito de que lo está haciendo por tratar de influir en ti, pero tú te dejas influir. Y terminas no pensando. Y eso al final del día, ¿qué es lo que hace? Que la ciudadanía también, dentro de esa inconsciencia, la ciudadanía cuando queda la escoba dice, fue el político. Pero nunca, por ejemplo, está pasando con el presidente ahora con el gobierno. Yo los veo y me da pena, porque el presidente, independiente que uno pueda pensar o no pensar como es, el presidente de tu país. No podéis no ayudarlo. Incluso puedes ayudarlo a través de la oposición bien intencional, la oposición propositiva, pero se le olvida con cuánto porcentaje salió el presidente y que ahora ha ido bajando. Claro, ahora le da el vuelta a la espalda, pero al principio, cuando querían todo, cuando la expectativa estaba alta, ya que estamos hablando expectativas, todos salieron a votar, y todos lo aplaudían, y en cambio ahora que las cosas van mal, la ciudadanía se da vuelta. Eso no es justo. No es justo, pues no te haces cargo tú como ciudadano de tu rol de cuidar la democracia de la república.
Aquí nosotros hemos tenido sucesos en nuestro país donde hemos perdido la democracia y los encargados de custodiarla, ¿dónde estaban? ¿Ah? ¿Se fueron del país algunos o otros no estuvieron? Estoy diciendo se fueron no sé porque se fueron exiliados, sino porque se fueron porque no se quedaron a dar la pelea que tenían que dar para proteger la democracia. ¿Te das cuenta lo importante que es que los ciudadanos asumamos nuestro rol? Justamente desde ahí viene un poco esta invitación a este capítulo de decir, nosotros como ciudadanos que tenemos un rol trascendental en este proceso, tenemos que evitar todos los atajos que impiden que entremos en reflexión y en comprensión. Porque si finalmente va a pasar lo que tú señalas, que o mucha gente va a ir por el apruebo en atención a criterios parciales, como lo robusto de los derechos que consagra la Constitución es suficiente para mí para votar apruebo a todo evento, eso es muy irresponsable socialmente. Socialmente, yo entiendo que el que tiene una lucha con el cáncer, qué sé yo, y tiene un familiar, atiende, sobrepondere ese aspecto de que el Estado asegure eso. Pero eso no le quita la responsabilidad de evaluar si los otros componentes la están acercando o alejando de ese objetivo declarado. Porque si finalmente no se genera un sistema que financie lo que el Estado está comprometiendo, eso básicamente va a ser, yo lo grafico como, y va a ser como, mira, echémonos arena movediza en los pies y mientras el Estado más patalee para salir, llámese recaudar más impuestos, cobrar más, subir todo para que haya más dinero, el país va a estar en una arena movediza, se va a empezar a hundir. Estamos creando más instituciones, y no se le olvide que todas las instituciones que se están creando, las asambleas regionales, los consejos económico-social, los consejos comunales, que pueden ser los actuales consejos, se pueden traslapar, pero todo lo que tiene que ver en justicia, la comisión, el Consejo Nacional de la Justicia, el tema de las defensorías, todo eso hay que pagarlo. Si eso no es gratis, si por mucho que nos guste el arbolito, a propósito, el dinero no crece en los árboles, compadre, y eso hay que decírselo a la gente. Pero eso tampoco, el tema presupuestario tampoco tiene que ser un límite para que no hagas nada, no puede haber la parálisis del análisis. Y también al revés, para tratar de mostrar una reflexión honesta que estoy tratando de tener. Si tú exacerbas todo lo económico, que es básicamente donde nosotros venimos, donde tú dices, mira, en realidad en talla de prosperidad económica todo chorrea y se arregla. Eso también es parcial, y quien solo atiende a eso para votar, también está desatendiendo el efecto sistémico buscado. Sí, pues, y además está desatendiendo el concepto y propósito del Estado. El Estado, nosotros tenemos que partir de la base que todos nacemos libres, igual en dignidad y derecho. Todos. Y en algún momento decidimos limitar nuestra libertad que no era propia. Como tal de que tú limitas la tuya y yo limito la mía para que entre los dos podamos obtener objetivos comunes que no podríamos lograr solos. Y creamos un Estado. El Estado es de nosotros, es tuyo, es mío. Entonces el Estado no está para presionarme, está para levantarme, es un trampolín. Por eso que nosotros los ciudadanos tenemos que cuidar al Estado, la democracia, tenemos que cuidar eso. Pero la pregunta es cómo lo hacemos. Claro, y por eso que uno de los leitmotiv de este programa es que son las mejores comprensiones, fundan las mejores decisiones, que a la vez posibilitan en mayor probabilidad una construcción de bienestar. Pero hay que comprender y darse el tiempo de que hay que valorar el efecto sistémico integrado en dinámica de todo esto. No solo porque la Constitución consagre algo. Y no necesariamente eso va a ser mejor que lo actual por arte de magia o por voluntarismo. Eso hay que reflexionarlo. Como nos dimos cuenta de aspectos que no funcionaban en el modelo que nos llevó a un estallido, tampoco podemos pensar que entonces cualquier cosa nueva es mejor. Eso no es cierto, eso es una falacia. Sí, pero además tenemos que buscar, incluso tenemos que salir de la caja también. Tenemos que permitirnos el derecho a decir, no estoy de acuerdo con lo que me propones. El A o el B, el binario, blanco-negro. ¿Por qué no buscamos también una tercera vía? Por ejemplo, yo decía, ¿por qué me obligas a mí a elegir o todo lo bueno o todo lo malo? O sea, o sí o no. Porque hay cosas que son muy buenas en el proyecto constitucional, muy buenas, y otras que son menos buenas, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿por qué a mí no me dan la opción el Parlamento de decir, ¿sabe qué? Mire, sí, tiene razón, para no perder todo el acervo cultural, las horas, hombre, todo lo invertido en este proceso, vamos a decir a la gente que puede elegir por partes? ¿Por qué no? ¿O por qué no decir, saben que ahora les vamos a dar más tiempo a la Convención Constitucional? 3 meses, no se pide más, 3 meses para que el periodo de armonización, importantísimo, armonización, preámbulo
y normas transitorias sea correctamente razonado y no a matacaballo como está haciendo hoy Claro, día. porque fíjate que Porque- hay... ¿Mm? Perdón, muy bonito que tenemos que además ir a los spots. Fíjate que en esta cosa que quiero resaltar de cómo tomamos decisiones, que es como una filosofía entre comillas, todo apunta a cuáles son los criterios de satisfacción. Aquí el criterio de satisfacción que se está aplicando a un proceso tan relevante es cumple o no cumple el plazo. Que eso es un criterio para mí secundario, terciario, porque el primer criterio de satisfacción tiene que ser, primero, les dimos los recursos necesarios para llevar un proceso honesto, técnico, reflexivo, para generar la mayor probabilidad de un texto que sea armónico y que funde las mayores probabilidades. Ese es un criterio distinto a si están cumpliendo el plazo. O sea, ojo, y dentro de ese criterio del plazo también hay un doble clic. Porque yo les digo, a ver, analicemos. Teníamos 12 meses. El primer mes, porque hay que hacer memoria, porque el pueblo sin memoria no tiene historia, dicen por ahí. El primer mes, la convención por falta de preparación, por todo lo que tú quieras. El primer mes nos dedicamos a pelear con el gobierno. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Sí, Que faltan computadores, falta no tenemos computadores, redes que sociales. si el presidente Piñera aquí, que el ministro allá, y sacamos a 2 secretarios ejecutivos, que fue el Pancho Encina y después Catalina Parot, Francisco Encina, perdón. Ya. Y después nosotros vamos, y después de los otros 3 meses, nosotros estuvimos en el tema de reglamento, pero también estuvimos en la salida regional, en la semana territorial, y ahí se nos ha indicado de que perdimos tiempo, que esos 3 meses eran súper importantes. Pero ¿alguien se ha puesto a pensar por qué tuvimos que hacer eso? Mira, Cortito, porque tenemos que sí, ver el sí. spot. ¿Tú te das cuenta de que hoy día la Convención Constitucional tenía como objetivo principal el redactar una propuesta de constitución para la gente que sea sometida al plebiscito, ¿cierto? Nosotros nunca debimos haber acometido a tener que salir a hacer el nexo, el match con la gente. No era nuestra misión. Entonces la pregunta es ¿por qué lo hicimos? ¿Quiénes son los representantes populares? El Parlamento. Ellos son los encargados de levantar las necesidades de la ciudadanía y llevarla a la autoridad para poder convertirla en una norma de conducta. Y no lo hicieron, porque los partidos políticos antes del estallido social tenían el 4% de aprobación popular. No tenían legitimidad. Ellos no levantaron las necesidades que estaban ahí como si no existieran. Entonces, ¿qué pasó? Cuando llega la convención, le abrió la puerta y le dijo a la ciudadanía, ¿saben qué? Los vamos a ir a escuchar en pequeñas reuniones, en pequeñas audiencias públicas. ¿Qué hizo la gente? Como nunca lo habían escuchado, salen en masa a decir de todas las regiones quiénes. La gente privada de libertad, los migrantes, feministas, regionalistas, ecologistas, gente con grave discapacidad, niños y niñas y adolescentes, mujeres, personas en grado de vulnerabilidad, el campo, todos. ¿Sabes que fue una avalancha de gente la que viene y que no se había sentido escuchar? Llegaron personas, amigos, de la décima, de Aysén, de Magallanes, señoras a decir, de juntas de vecinos, nunca nos habían escuchado. ¿Y qué les vaya a cerrar la puerta? Le vaya a decir a esos chilenos, no sabe que la verdad vaya al Parlamento, cuando el Parlamento no los quiere escuchar porque no hizo la pega. Entonces, por esa consideración, que yo creo que es de orden moral, y con esto termino, de orden moral, el Parlamento debería entregarnos 3 meses, porque ellos no hicieron la pega, desde el concepto de la responsabilidad. Como ellos no hicieron la pega y nosotros tuvimos que hacer parte de esa pega, merecemos que nos den 3 meses. Ahora, ¿más tiempo va a mejorar? Esa es otra conversación. Otra conversación. Entonces, para ir a los spots comerciales y volver con esta interesante búsqueda de comprensión, yo invito a la sociedad a entrar en reflexión para acordar cuáles son los criterios más adecuados, sistémicos, en dinámica, en el tiempo, en las implicancias que funda, para poder tener una votación honesta, consensuada, que además al final nos dé la tranquilidad de decir votamos a conciencia. Y eso implica hacerse cargo de las consecuencias e implicancias tanto positivas como negativas que se fundan con las cosas. Honestamente, como sociedad tenemos que comprender lo que estamos haciendo y desde esas comprensiones que fundan posibilidades y haceres en el mundo, tenemos que ser capaces de entender cuáles son los 5, los 10, los 15, los 20 criterios más adecuados para que como sociedad entremos en reflexión y hagamos una votación ética, comprensiva, y salgamos de sesgos para tomar decisiones como el desplazar la responsabilidad o simplemente atender a un aspecto particular
over la implicancia a determinado grupo pequeño de cosas. Esto es una cosa que tiene que ver con el país entero y con el sistema. Algo que arregla una parte de un problema, pero funda problemas mucho más grandes en otras dimensiones, no es una buena decisión. Y para poder votar este texto tan relevante tenemos que entrar a comprender qué debemos atender y qué ponderar. Denle una vuelta y volvemos luego a los spots. En Clínica Gastrosalud contamos con equipos médicos de excelencia y tecnología de punta para garantizar salud y bienestar a un excelente costo. Contamos con servicios médicos integrales especializados en tratamientos gástricos y programas completos para la obesidad. Realiza tus reservas de hora en la página www.gastrosalud.cl. En Clínica Apoquindo contamos con una infraestructura de primer nivel para ofrecer servicios de instalación de balón gástrico, pellet antialcohol, cirugías plásticas reconstructivas, cirugías estéticas, kinesiologías, psicología, psiquiatría, nutricionista. Visítanos en www.clinicapoquindospa.cl. Clínica Medical Home, líder a nivel nacional en hospitalización domiciliaria y servicios ambulatorios para pacientes agudos, subagudos y crónicos. Clínica Medical Home entrega a su disposición experiencia y trayectoria en salud a través de servicios especialmente pensados en las necesidades de cada persona, adaptando el concepto de comodidad a sus instalaciones y residencia mediante altos estándares de calidad. Visítanos en www.cmhchile.cl. Clínica Medical Home. En Logan Abogados contamos con profesionales altamente comprometidos con los intereses de nuestros clientes. Nuestro staff está capacitado para entregar mucho más que una asesoría integral y especializada, pues buscamos proporcionar la tranquilidad que sus intereses merecen y necesitan. Visítanos en www.logan-abogados.cl. En Clínica Nueva Costanera trabajamos día a día por tu salud y la de los tuyos. Contamos con una amplia trayectoria entregando salud y bienestar con servicios médicos integrales, gastroenterología, endoscopía, pellet antialcohol, programa de balón intragástrico, bioimpedenciometría, entre otras prestaciones. Visita nuestra página www.clinicasnuevacostanera.cl e infórmate de todas nuestras prestaciones. Bienvenidos de vuelta. Los criterios de satisfacción o los criterios que vamos a utilizar para evaluar esta propuesta son trascendentales. De muchas formas, porque incluso si los convencionales los tuvieran claros, podrían hacer recursivamente a medida que avanzan las preguntas correctas. Esto que estoy legislando o proponiendo, ¿en qué grado cumple? Si cumple o no cumple y en qué grado, este criterio de satisfacción que hemos comprendido que es central. Por tanto, se podría avanzar chequeando permanentemente la cercanía o lejanía, la satisfacción, el cumplimiento y en qué grado lo que se va indexando al texto o al borrador del texto satisface eso. Y eso permitiría ir calibrando en la búsqueda de que al final del día, cuando nos preguntemos, ¿este texto genera A, B, C, D efectos? Podríamos decir sí en un 80%, en un 90%, o no lo cumple, o lo cumple en un 20%. Y esa matriz del decisional, construida, consensuada, reflexionada, honestamente, sería una guía para el proceso constituyente y sería una guía para nosotros, para saber sobre qué estamos decidiendo y por qué debiéramos votar apruebo o rechazo. Rodrigo. Sí, pero y ahora yo te hago una pregunta. ¿Cómo se te ocurre que podríamos crear estos criterios, pero que fueran comunes y trazables? Porque mira, hoy día también miremos en qué está el proceso. O sea, hoy día el proceso está en la parte final. Las comisiones tenemos Podemos proyectar sí, una imagen para sí, ir viendo los hitos próximos para saber cuánto espacio queda. Claro, porque está en pantalla, me dicen. Sí, porque ahora, si nosotros vemos, mira, el plazo máximo para que las comisiones entreguen su informe pendiente, 8 de abril. Todas las comisiones
terminan al 29 de abril, o sea, de este De mes esta semana a de- la otra a la semana. otra. Las 7 tienen que haber entregado sus informes, los informes de sus 3 informes. Generalmente se dividieron en todas las temáticas hasta 3 informes. Entre el 25 de abril y el 4 de mayo empiezan los patrocinios para la Comisión de Armonización. ¿Cuál es la Comisión de Armonización? 38 convencionales, los supraconvencionales, no, yo los molesto. Convencionales que van a empezar a mirar todo lo aprobado hasta ahora y van a empezar a buscar contradicciones, van a empezar a buscar mejoras, oportunidades de mejora. Pero quiero aclarar, la Comisión de Armonización no puede crear normas nuevas, está prohibido por el reglamento. O sea, ellos no pueden decir, esta norma es buena, me gusta, la vamos a cambiar, la vamos a poner acá. No, ellos tienen necesariamente que decir, aquí hay una contradicción, por ejemplo, no sé, en esta norma aprobada dice la palabra Senado, pero en esta otra se elimina el Senado. Entonces tienen que sacar la palabra Senado, por ejemplo. O en esta norma de Estado regional se habla de las provincias y en esta otra se dice que las provincias ya no van a existir. Hay que sacar la palabra provincia. O aquí detectamos que hay 2 normas aprobadas que tienen contradicciones. Ahí no puede hacer nada. Lo que sí es levantar el informe para el Pleno. Y el Pleno tendremos que elegir cuál de las 2 es la que queda. Pero además de la armonización, mayo, ahí sí pueden poner la de mayo. Ahí está, mayo, mira, dice mayo, el fin de las sesiones del Pleno, lo que constituye el cierre del debate constitucional, el 6. ¿Qué pasa? Al 6 de mayo se cierra el Pleno en su parte ordinaria y después viene una semana, recuerda, a esa fecha, el 6 de mayo, ya existe la Comisión de Armonización y también se va a elegir, o se vota lo que es la Comisión de Normas Transitorias. Las normas transitorias, para que la gente no siga, son aquellas normas que permiten saber cómo se traslapa una constitución a la otra. Por ejemplo, si una constitución dice, se elimina el Senado, ¿cuándo se elimina? ¿Al otro día? ¿O se elimina en un periodo de 5, 10, 8, 10 años más? ¿O se van a cambiar los juzgados de policía local por los juzgados de justicia vecinal? ¿Cuándo? 5, 10, 20 años más allá. Esas normas que permiten el traslape de una constitución a otra se llaman normas transitorias. ¿Vale? También hay una comisión. Y también hay una comisión de preámbulo. La mayoría de las constituciones, o sea, no la mayoría, no tiene preámbulo, son muy pocas las que tienen un preámbulo que es la parte como de interpretación dogmática de la Constitución. Los pueblos de Chile reunidos en ejercicio han decidido que... Ya. Y esa parte también hay una comisión que se va a encargar de eso. Y después de eso, no todos, porque son 15, son 38, 15 y 7. En total son 88. Esas 3 comisiones son 88 de 154. No todos los convencionales van a quedar en una de esas 3 comisiones. ¿Ya? Solamente 88 de 154. Y después viene, póngase por favor el de mayo. Y en el de mayo dice que después vienen semanas territoriales. Mira, viene la semana del 9 al 13, la primera. Solamente van a ser semana territorial aquellos que no pertenezcan a esas comisiones. ¿Listo? Y después viene un plazo de decisiones del Pleno en el caso de que se requiera modificar algo. O sea, si realmente la Comisión de Armonización encuentra que hay una diferencia entre 2 normas que no puede resolver, porque armonizar no puede decir, esta norma la prefiero por la otra porque ambas normas fueron aprobadas por 2/3 de ahí para arriba. Entonces, se da ese periodo. Luego en el 17, en la semana del 17 de mayo, nos vamos a ir se va a ir la Comisión de Armonización a Antofagasta, porque tenemos que tener por reglamento 2 salidas territoriales como convención. Una la tuvimos a la región del Biobío, otra va a ser la región de Antofagasta. Y después vienen nuevamente semanas territoriales 23 al 27 y del 30 al 4 de junio. Semanas territoriales para aquellos convencionales que no pertenecen a una de estas 3 comisiones que te digo yo. Y después viene junio, porfa. Nos pueden hallar con hasta junio. Después viene el fin del proceso de armonización el 9 de junio. El 13 es la Comisión de Armonización presenta su informe al Pleno. Mira, junio. Y recuerda que el proceso, la Constitución tiene que estar escrita antes, o sea, el proyecto presentado antes del 4 de julio con L. Y aquí vamos junio. El 9 termina el proceso de armonización. El 13, esa comisión de armonización, los 38 supra hombres y mujeres, entrega al Pleno. Y entre el 15 y el 16 los convencionales podemos presentar indicaciones. ¿Ya? Indicaciones a las propuestas presentadas por la Comisión de Armonización. Por ejemplo, queremos que se restablezca el Senado. ¿Ya? Por ejemplo. Y ahí hago la indicación. O queremos que se suprima el Senado, hago una indicación.
Y después viene la revisión y comparación de las propuestas del 22 y entre el 23 y 29. Ahí, o sea, si tú me quieres decir el día más histórico, así como el que no te podéis perder, son esos plenos. Las del 23 al 29 de los proyectos de votación del pleno de la nueva Constitución. Y yo sueño, es una cuestión loca desde cabros chicos, sueño con que don John Smoke, el secretario, diga, señores, última votación. El último artículo, independiente de que allá después hagamos el análisis, si salió o no, y que sea la última votación y que diga ha quedado concluida el debate constitucional de la propuesta de constitución para la República de Chile. Eso va a ser así como, no es para llorar, pero entonces queda tan poco y tenemos tantas cosas por hacer que yo te pregunto a ti, ¿cómo fijar los parámetros dentro de ese elemento? Los parámetros, los criterios de los convencionales. ¿Cómo logramos tocarle el corazón a algunos convencionales y que salgan de la caja y salgan de su idea fija? Hay algunos que tienen ideas fijas. Entonces tú los ves, ahí imagínate. Esta semana estuvo el tema de derechos fundamentales, donde se hizo el debate sobre el segundo informe de la comisión número 2, de la Comisión de Derechos Fundamentales, que es la 4, y donde se habló de los derechos de los adultos mayores, los niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, la vivienda digna, el tema del derecho a la inferencia y a los datos de carácter personal, el tema de los cuidados, nuevamente el tema de la participación indígena. Y yo escuché detenidamente, a mí me gusta mucho escuchar los discursos. Habían discursos de odio de unos por otros. Habían discursos de resentimiento tremendo, que ni siquiera atendían al punto de lo que estábamos hablando, sino que era pegarle el balazo al de al frente. Y me dio pena, me dio mucha tristeza, porque dije, nos estamos farreando la oportunidad. 212 años le costó a Chile tener este proceso constituyente. Un proceso por y de la ciudadanía, del pueblo. Pueblo somos todos. El tema es, ¿por qué no estamos farreando? Y a mí me dio mucha pena porque veía cómo se tiraban balazos y cómo no estaban pensando en la gente. Porque al final del día, tú sabes que si nos tiramos balazos, unos con otros, estoy hablando desde el punto de vista lingüístico. Desde el punto de vista lingüístico, al final es un pierde-pierde. Pero ¿sabéis quién pierde más? No pierden los convencionales, que ya al final quedan para la historia en un libro de la República de Chile. Pero la gente vulnerable, la gente que tiene su anhelo y esperanza en lo que está haciendo la convención, esa gente va a perder. Porque si gana el apruebo con un mal texto, como tú decís, gana el apruebo con un mal texto, voy a votar lo que sea, con total de eliminar la constitución de la dictadura, como dice, o la constitución del 80-2005, yo voto lo que sea. Hay gente que es así. Y lo dice Sebastián, lo dice, con ese grado de irresponsabilidad, de capricho, voto lo que sea. Hay otras personas que dicen, no, esta constitución es tan mala porque la constitución del 80-2005 es maravillosa y le rinden homenaje, entonces no voy a votar rechazo, independiente que haya cosas que les gusten, porque lo dicen. Hay estas cosas es buena, pero no. Hay otros que dicen, no, mira, y hay unos que dijeron, ¿saben qué? Nosotros queremos aplicar la Agenda 2030 a propósito del tema del regionalismo y a propósito del tema del ecologismo. Y si no logramos el mínimo, un colega lo dijo, si nosotros no logramos este mínimo, nosotros vamos a tener que rechazar, porque yo no puedo volver a mi comunidad a decirle que voten por esto. ¿Cachai? Yo cuando lo miré lo encontré así como triste, porque dije, eso no se puede, un representante no debería decirlo. Y así, entonces la pregunta es, ¿cómo se te ocurre a ti que deberíamos fijar o levantar esos parámetros, no fijarlos? Porque tampoco, si lo llegáis a fijar, te van a decir, no, que eres un dictador, que tratas de imponernos. ¿Cómo levantamos esos parámetros para que después pasárselo a la ciudadanía? Sí, mira, voy a tener que salir un poco de la caja porque en los términos actuales, cómo está diseñado el proceso, no queda mucho margen ya, en realidad. En primera instancia tenemos que ser honestos y sincerar y comprender que el asignarle más tiempo al proceso hay que evaluarlo en su justa medida. De decir, no puede ser que uno pondere más cumplir a rajatabla un diseño y que eso sea suficiente para decir se cumplió el tiempo, y supeditar es como decir, mira, fui eficiente en el uso de mi tiempo, pero hice un mal texto.
y quedarse satisfecho como, pero cumplimos el tiempo, que era lo importante. Suena así de absurdo porque así de absurdo es. Sí, pues. Así de absurdo es. Uno debiera decir, en observancia a que se están poniendo el riesgo, la calidad del texto, decir, por el bien de todos, porque aquí desde izquierda o derecha o apruebo o rechazo, hay mucho riesgo en sacar un mal texto. Mucho riesgo. O sea, Entonces, es decir, si no ponderamos el riesgo, ni el beneficio, ni los criterios, vamos a terminar celebrando que cumplimos el plazo, pero hicimos una cosa ciega, coja, muda, parcial, desequilibrada. O lo que escuché ayer, como te digo, en esta reunión, que dicen, no se preocupe, si en el camino arreglamos la carga. Y sabes que de verdad yo casi me fui de espalda, cuando... Y yo dije, ¿perdón? O sea, que a ver, ¿cuál es la idea? La idea es que le digamos a la gente vote apruebo, porque después el Parlamento va a arreglar la carga, o sea, los condoros que nos mandamos nosotros sistémicamente los van a arreglar con leyes que reformen la nueva Constitución, o decirle no, ¿saben qué? Voten apruebo, porque todos esos miedos que ustedes tienen, nosotros los vamos a solucionar a través de normas transitorias. ¿Y por qué? Porque también existe la posibilidad que el nuevo Parlamento modifique eso. En el tiempo intermedio que está la norma transitoria, entonces no está todo escrito en piedra, pero apruebe. ¿Te das cuenta? El concepto es como apruebe como sea, como sea. O el otro es rechace como sea, porque también el otro es, oye, pero ¿y no les gustan las normas que se han dado a propósito de recursos naturales? O las normas que visibilizaron a los adultos mayores, que visibilizaron a los niños, que visibilizaron a la gente a la discapacidad, compadre. ¿Qué norma más linda? Y no, vamos a votar rechazo, porque eso lo ve el Senama, y el Senama es un organismo que depende de la administración central, pero es en el antiguo sistema, ¿sí? O el sistema integrado de salud. Por ejemplo, ayer se votaron las normas del sistema integrado de salud, perdón, bien digo, pero desde el punto de vista económico, que todo este 7% tiene que ir solamente al tema del Servicio Nacional de Salud. Y yo escuchaba a mis colegas y les decía, oye, pero ¿qué pasa? ¿Por qué? Hagamos un análisis reflexivo. ¿Cómo? No, es que todos los sistemas serios del mundo así lo proponen. Entonces yo le decía, pero es una falacia de autoridad, pues, amigo. Es porque tú crees que todos lo dicen y tú crees que porque ese autor lo dice está bien, pero analízalo, reflexiónalo, ve cómo funciona en tu país. No es lo mismo un prestador de salud que un sistema de salud, que un sistema de administración de salud. Son tres conceptos distintos. Entonces le decía, sí, porque tú lo que estás diciendo es metámoslo todo en una misma caja, pero ¿en qué momento te preocupas de la administración? Porque meterlo todo en una misma caja significa correr un riesgo también, porque si en esa caja donde los metiste administra mal y es malo para la pega, vas a generar un efecto nocivo en todos. A diferencia de cuando vas metiendo los huevos en distintas cajas, vas diversificando el riesgo. Entonces le dije un tema económico, no, pero es que eso es muy del sistema capitalista de la dictadura. Pero ¿cuándo el sistema capitalista ha sido de la dictadura? ¿Cuándo el principio de subsidiariedad ha sido de la dictadura? Le dije, ¿ustedes saben de dónde viene el sistema de subsidiariedad? Viene en 1958, viene cuando estaba el presidente Alessandri. O sea, a lejos los Chicago Boys no son del gobierno militar. Bajo ni un punto de vista los Chicago vienen de ese tiempo. Un poco historia. Entonces le dije, pero no hemos comprado el relato, ¿viste? El relato es que todo lo que esté en la Constitución del 80, 2005 es malo. Y hoy día tenemos que hacer unos cambios de diseño. Y cambios de diseño sobre conceptos, como por ejemplo el concepto de plurinacionalidad, que yo cuando lo empecé a analizar dije, tiene un punto, veámoslo. Y ahora salen colegas míos diciendo que es un concepto en construcción. Casi me fui a espalda, amigo. Hemos aprobado normas de ese concepto y me dicen que es un concepto en construcción cuando yo estoy votando una norma que va a tener efecto y alcance sobre la vida de mis nacionales. ¿Te das cuenta de lo irresponsable, no? Eso no es justo. Eso no es más que irresponsable. No es justo. Porque la pregunta es, mira, yo me acuerdo de un cartel Nos queda un minuto. Sí, en las protestas de un cartel que decía, ¿y para qué? ¿Y para qué? No, perdón, ¿de qué nos sirve? ¿Y de qué nos sirve? ¿Y para qué era para otro? ¿Y de qué nos sirve? Entonces la pregunta es, cada una de las normas de esta propuesta constitucional, nos hemos preguntado cuál es el efecto que tiene en la vida de las personas y para qué sirve, cómo le va a cambiar la vida, porque claro, el cambio de sueño suena bonito, pero no todos los cambios son buenos, no todos los cambios son malos. Entonces la pregunta a la señora, a la gente que vive en la ruralidad, ¿le afecta el concepto de soberanía alimentaria? A la gente más pobre,
a la gente más vulnerable? ¿Le afecta el que no tengamos emprendimiento en alguna área, la libertad económica, y que tengamos un sistema de planificación central en todo? ¿Le afecta a la gente el sistema, o para bien o para mal, el que tengamos el concepto de vivienda digna y no de vivienda propia? No hemos hecho ese análisis, hay que hacerlo. Si no, no es porque yo diga, está bueno, está malo, pero que la gente vuelva a ocupar esto. Es necesario, todos lo tenemos. Todos tenemos la capacidad lógica. Lo que pasa es que la dormimos. Preferimos pasarle la responsabilidad que el otro me diga qué tengo que comer, cuándo comer y por qué hacerlo. No. Me rehúso a eso. Comparto plenamente el llamado. Tenemos que fomentar una sociedad más reflexiva, más comprensiva, no solamente para ahora, sino para todo lo que viene. Tenemos que enseñar a la gente a pensar, no generar maquinarias para convencer. No hay que decirle por qué votar. Uno tiene que decirle, usted debiera atender a estos aspectos a lo menos al momento de hacerse la pregunta si voto apruebo o rechazo. Eso es honesto porque le das la posibilidad de que cada uno desde su lugar comprenda un poco mejor y nos evitamos votaciones por convencimiento, por fake news, por voluntarismo, porque hay que matar la constitución de Pinochet o que hay que rechazar todo a todo evento porque tiene un artículo malo que en general... Eso es deshonesto. Busquemos como sociedad tomar la mejor decisión y para eso necesitamos comprender lo que ahí se está fundando y limpiar lo que es propagandístico, fanático, fundamentalista y honestamente y libremente decidir para comprometernos con las consecuencias de nuestras decisiones también. Muchísimas gracias, Rodrigo. Te tendremos prontamente porque en esta recta final es importante tener información y comprender de mejor manera lo que está pasando. Muchísimas gracias por venir. No, es parte, yo agradecido y honrado estar acá, el espacio, agradezco y sigamos en esta. Yo de verdad siento que estamos aportando valor y me gustan los comentarios que veo ahí después en internet, después en el capítulo, veo abajo y me gusta porque, insisto, podemos pensar distinto. Pero es importante que pensemos. Eso, muchísimas gracias. Viva la diferencia, pero viva la honestidad y la libertad de aprender a decidir sobre nuestro destino, sobre nuestras vidas. Muchas gracias a todos, suscríbanse al canal, véanos en YouTube o en BTR Canal Vive. Síganos para seguir reflexionando juntos por el bien de todos. Buenas noches a todos y todas.